especialista tiene que alejarse un poco de la conflictiva tan espantosa de esta paciente, porque si no, ¿qué hacemos? La abrazamos y nos podemos llorar. Claro, vamos a llorar juntos. Eso es lo primero. Ahora, eso no quiere decir que la escucha diaria del sufrimiento y de la angustia no nos afecte, porque si uno dice, bueno, no sé, un obrero de la construcción a los 20 años tiene problemas en la columna por el esfuerzo que hace, o alguien que trabaja en una computadora 10 horas por día a los 20 años tiene problemas en las articulaciones, en artritis en las manos, ¿qué le pasa a un psicólogo si escucha 8 o 10 horas por día pacientes con sufrimiento y dolor? Una persona estudia psicología. ¿Se sueña con eso? Porque chicos soñamos con ser bombero, guarda de ómnibus, futbolista. ¿Se sueña con ser psicólogo? Yo creo que ahora seguramente se sueña más que hace unos años. Ahora que estamos invadidos por las series de psicólogos, por ejemplo, donde los psicólogos aparecen en todos lados, probablemente hoy sea una elección vocacional más frecuente que antes, ¿no? Mi experiencia como docente de Facultad de Psicología, que entran 2.500 personas por año, que es mucho, sobre todo para el plantel docente que hay y para el edificio, de esa cantidad de gente, hay un gran porcentaje que se va por diferentes cosas, pero seguramente quizás también la elección de psicología sea como una gran bolsa a veces, ¿no? Donde la persona busca dónde ir y encuentra la psicología como uno de los caminos posibles. Creo que seguramente el que quiera ser psicólogo no deben ser tantos, por lo menos el que esté realmente convencido de eso, ¿no? Y hay muchos oficios o profesiones en las que uno se imagina o puede hacerse una idea muy fácil de cómo es el ejercicio, cómo es el trabajo en la práctica, aún por la influencia de las series, ¿no? Pero bueno, yo que sé, igual al médico hemos ido todos alguna vez, entonces más o menos te imaginás que busca chequear qué te duele para saber cómo ayudarte a que estés mejor, qué remedio darte o cosas así. Pero ¿cómo es el ejercicio de la psicología? Ahora, por ejemplo, esto que hablamos de las series, a mí me pasó algo bastante gracioso en un tiempo, ahora no tanto, pero en un tiempo le preguntaba a los estudiantes qué querían ser, los estudiantes de psicología, cuando se recibieran, y me decían criminólogos. Ahí va, por el peso de las series. Todos y cuando CSI. criminología no es una materia, digamos, que se dé en facultad, a no ser en algunas cuestiones puntuales. ¿Qué referencia se tiene del psicólogo? Habría que ver en cada uno qué experiencia tiene, porque ahora, mal o bien, todos sabemos lo que es un psicólogo o hemos transitado en algún momento por un psicólogo o algún familiar nuestro. Pero pasa que la psicología es tan amplia. No es lo mismo psicología que psicoanálisis. Dentro de la psicología no es lo mismo el conductismo que el sistémica o bioenergética. Entonces es como una palabra demasiado amplia, ¿no? Que encierra muchas cosas. Pero me imagino que la persona, la referencia que debe tener es, voy a hablar de algún problema que tengo. Como esa idea. ¿Y ha cambiado la percepción? Pues yo, de repente, cuando era chico, si a alguien le decían, estaría bueno, por ejemplo, que tu hijo vaya al psicólogo o que vaya a algunas sesiones para conversar, no sé qué, el Botijita está loco. ¿No? Era carne del Vilar de Bo, digamos, ¿no? ¿Ha cambiado la percepción? Sí, brutalmente ha cambiado, ¿no? Primero, por ejemplo, esto de los números que dicen que una cantidad de adolescentes, de personas, de mayores, eligen la carrera de psicología. O sea, estamos hablando, ya te dije, de un promedio de 2.500 personas por año, lo cual es muchísimo. A mí me parece que lo que pasó es que el psicólogo, el rol del psicólogo, la función del psicólogo se introdujo en la sociedad de una manera ahora natural, que en un momento era esto, era el que va al psicólogo tiene algún problema de locura. La gente no decía que iba al psólogo, era un tema muy reservado. Lo escondía. Hoy es hasta una carta de presentación, me analizo con fulano de tal, por ejemplo. Claro. Hoy yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es los psicólogos, ¿no? Lo dice un psicólogo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que como el mundo ha cambiado mucho, no sé si bien o mal, pero que cambió, y donde, digamos, las figuras de autoridad no tienen la representatividad que antes tenían, por ejemplo, el padre, el director de una escuela, de un colegio,
esas figuras que eran como emblemáticas, paradigmáticas en torno, ¿no?, a lo que está bien y a lo que está mal, se ha hecho un corrimiento donde el psicólogo ocupa algunos de esos espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el padre tiene problema con el hijo, no sabe qué hacer con el hijo, va a un psicólogo. La pareja tiene un problema, no sabe qué hacer, va a un psicólogo. Uno prende la tele, hay un psicólogo. O sea, en todos lados el psicólogo ha tenido, digamos, tiene una preponderancia en la sociedad que antes no tenía. Se lo ha tomado un poco como, iba a decir un fiel de la balanza, pero no sé, como el metro patrón, digamos, ¿no? Como el que tiene el dominio sobre el deber ser de la conducta. ¿Sería una cosa así? Sí. ¿Se le otorgó ese lugar? Yo creo que se le otorgó, nos otorgamos ese lugar que yo creo que no es bueno. Yo estoy en contra de ese lugar, lo he dicho varias veces. Me parece que el psicólogo no está para decir lo que hay que hacer. Eso es un problema. O sea, nosotros no tenemos que decirle a los demás qué es lo que tenemos que hacer. Y nos hemos corrido hacia ese lugar, sobre todo una parte de la psicología, que es como esta psicología positivista, por llamarla de alguna manera, donde plantea algunas recetas en torno a lo que es la felicidad. Pensemos que el paradigma de esta época, que tiene que ver con la felicidad, el psicólogo lo representa muy bien con esas herramientas, los tips, los libros, todo esto que una parte de la psicología apunta hacia ese lugar, que es lo contrario, por ejemplo, de lo que yo creo que tiene que ver con la división del sujeto, o sea, no darle recetas a la persona, sino tratar de dividirla subjetivamente, ¿no? Y puede, claro, y ahí me imagino que choca en esto que decís, la expectativa muchas veces que puede tener alguien que se acerca a un psicólogo con lo que el psicólogo propone desde la práctica. A mí me pasa problema de pareja, falta de comunicación con mi hijo, tengo algo que me hace ruido y no sé qué es. A ver, decime rápido, ¿cómo lo arreglo? Porque el mundo es dinámico, Sí. es acelerado y todo lo demás. Sí. Entonces, yo vengo a que me des una pastillita con formato de ideas y de charlas, Sí. y en 4 o 5 sesiones me vuelvo para mi casa tranquilo y Sí. soy un hombre pleno y Sí. feliz. Tal cual. Pero vos lo que proponés no es eso. No. Lo que propone la psicología no es eso. Bueno, alguna psicología sí propone eso. Bueno, está bien, claro. Algunas sí, otras no. O sea, tú lo que planteas es muy sintéticamente qué es lo que pasa. Estamos buscando un objeto, digamos, que de alguna forma colme nuestro problema, nuestra necesidad. Objetos de consumo, que puede ser un psicofármaco. Por ejemplo, claro. Necesito dormir, una pastillita. Una pastilla, necesito no estar deprimido, no estar mal de una pastilla, estoy un poco ansioso. O ir a un psicólogo en esa misma línea. Dígame rápidamente qué es lo que tengo que hacer. Vivimos en un mundo de mucha rapidez, un mundo donde, digamos, no hay tiempo de parar y de pensarse. Entonces, claro, la persona viene muchas veces de ese lugar, no importa quién vaya. Pero, por lo menos desde el psicoanálisis y del psicoanálisis de orientación lacaniana, que es lo que yo intento hacer, hay que hacer una pausa en esto. O sea, el problema no es qué le digo, qué no le digo a mi pareja, si me separo o no, es cómo tú tenés que ver en este lío. O sea, tratar de implicarlo en el problema. Claro. O sea, no es ofrecerle un objeto sustitutivo que podría ser la transferencia, es otra cosa. O sea que además de trabajar con el paciente, la problemática que trae, hay que trabajar en la frustración que se le genera Por supuesto. cuando no le das la Y bueno, pastillita. es que algunos pacientes no quieren eso y se van. O sea, cuando un paciente viene a que le resuelvan un problema, o viene mandado por otro, pasa mucho. En realidad vengo porque mi pareja me dice que si no vengo al psicólogo, se separa. Si vienen de ese lugar, sin interrogación, es muy difícil que se sostengan en un análisis. Claro, bueno, porque no tiene nada que se esté ir. cuestionando. Y no hay una pregunta. O sea, no hay una interrogación sobre por qué hacen determinadas cosas, porque está comprobado que nosotros repetimos determinados modelos. Claro, y ahí formas de goce. Vamos a lo anterior. Vengo a que me digas qué estoy haciendo mal, directamente. Claro. Capaz que esa es la única pregunta que te traen al consultorio. Bueno, ahí la capacidad del analista en este caso sería poder sacarlo de ese lugar y, digamos, generar una interrogación. Hacerle un sujeto que se interroga por lo que le sucede. Y no que venga a repetir y buscar modelos, que en este caso no sería una pastilla o un psicofármaco, sino que sería una receta. Las recetas duran poco tiempo. Por más que uno le diga a un sujeto lo que tiene que hacer, el sujeto hace lo que puede. Claro. Lo puede llevar un tiempo adelante eso, pero a la larga vuelve al sistema que ya tenía. O sea que lo que hay que cambiar no son las ventanas, sino los cimientos. Exactamente. Es una buena metáfora. A ver, en algún punto se me ocurre que parte del trabajo de un psicólogo es ayudar a que una persona viva mejor, se lleve mejor consigo misma, ¿no? Sí. ¿No da una sensación de poder? Yo creo que lo que hay que intentar es que el sujeto pueda convivir con su realidad psíquica, que no necesariamente es bárbara. No, claro. ¿No?
simplemente que el sujeto pueda sentirse un poco mejor frente a lo que le pasa y pueda transitar sus problemáticas de otra manera. Eso no quiere decir que el paciente va a cambiar 180 grados o va a cambiar de personalidad, eso no existe. Digamos, tenemos personalidades que son muy marcadas y son fijas en la mayoría de los casos. Lo que podemos hacer es que el sujeto conviva mejor con eso. Estamos hablando de, digamos, estos ejemplos se enmarcan en la relación del terapeuta y del paciente en un consultorio. Pero cuando vos recién te recibiste, eras un tierno adolescente todavía, de 22 años, Sí. lo primero que hiciste fue meterte dentro de una cárcel a trabajar. Sí, es un poco las necesidades de la vida, ¿no? Opción de trabajo sí, y dale. Me salió la posibilidad de ingresar como psicólogo en la cárcel junto a abogados, psiquiatras, asistentes sociales. Fue un grupo muy grande donde se generó todo un movimiento político básicamente en torno a hagamos algo con el penal de libertad. Entonces aparecimos ahí, digamos, más de 80 técnicos, ¿no? Pero que fue una necesidad de ese momento, que justo coincidió con una necesidad personal de búsqueda de trabajo. Fue mi primer trabajo como psicólogo y, digamos, hoy lo veo como algo muy romántico, pero también fue bastante dramático, ¿no? Alguien que recién se recibe, sin formación, empezar a entrevistar sin protocolo, sin, digamos, una enseñanza previa, una formación, fue algo bastante complejo, ¿no? ¿Cómo es entrar a, digamos, primero, qué se puede trabajar en un contexto así? Que no es ese de, bueno, tenemos algo sistematizado, nos vemos 2 veces por semana de 50 minutos, y entonces nos podemos plantear objetivos a mediano o largo plazo, etcétera, etcétera, y estos son intervenciones tan puntuales. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en ese momento, estoy hablando del año 93, 92, 93, fue una necesidad más bien que respondió a una cuestión política de, bueno, digamos que se está trabajando, y nos mandaron ahí, y fuimos haciendo lo que pudimos, nos agrupamos en equipos. En realidad nosotros, es interesante, porque en esa época el Instituto Nacional de Criminología, que trabajaba ahí en las cárceles, el psicólogo no hacía terapias, obviamente, inviable, pero los psiquiatras tampoco podían medicar. Había psiquiatras de guardia que medicaban. El psiquiatra en todo caso podía indicar algo o hablar. El asistente social se le dificultaba mucho la posibilidad de visitar las familias de los reclusos. Claro. Y los abogados a veces cumplían con su función de gestoría y a veces no. Entonces era una cosa mucho más a nivel humano, de poder hacer algo por alguno en particular, algún recluso que pedía. Básicamente nuestro trabajo consistía en tener entrevistas con los reclusos para asignarles su etapa de seguridad, pero eso también generaba otras cosas. Y bueno, fue un aprendizaje para mí en lo personal bueno, primero empezar a escuchar, digamos, personas que tenían algunas patologías, no todos, por supuesto, pero yo he visto perversiones ahí que después en mi consultorio es muy difícil de ver. Vi casos de psicosis, que eso es quizás más común, pero he visto casos de psicosis con lo que se llama pasajes al acto, es decir, sujetos que hacen un homicidio que es como inmotivado, o sea, es inexplicable, es enigmático. Pero, bueno, obviamente igual son llevados presos, ¿no? O sea, tuve la posibilidad de ver una cantidad de cosas que el tiempo me dejó que pudiera escribirlas, además, que como formación fue formidable, ¿no? Pero llegó un momento que yo me daba cuenta que yo ya no podía seguir trabajando ahí. Yo creo que los que trabajamos en algún tiempo en cárceles, es un ideal, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo pueda hacer, pero creo que tiene un tiempo corto, acotado, ¿no? Es muy difícil. ¿Un cafecito y seguimos? ¿Cómo no? Hablando de tiempos acotados. Me queda una cosa pendiente. Recién hablabas de los libros y bueno, y ahora quiero hablar un poco de la divulgación de la psicología, pero me queda algo pendiente de ese acercamiento a la cárcel y que me parece que puede tener que ver también con lo que pasa en un consultorio. Trabajás con gente que muchas veces llega con una carga de angustia muy fuerte. Sí. Tiene un dolor surgido, vaya a saber de qué o por lo que sea, pero está muy angustiada. Si yo escucho a un amigo contándome sus angustias, seguramente yo me quedo angustiado. ¿Cómo logra uno disociarse y poder escuchar a esa persona con la que estás 2 veces por semana, 50 minutos, y escuchando esa angustia, pero más que se repite en varios pacientes, y no te apropias de esa angustia? ¿Cómo lográs ser inmune, entre comillas, ponerte el cono del silencio, esa cosa que te proteja? Bueno, no es fácil.
¿no? Uno se prepara todo el día, de alguna manera practica eso que tiene que ver con la disociación operativa. O sea, uno no puede tener un acercamiento afectivo a un paciente porque en realidad no lo va a ayudar. El primer punto es, se va a identificar con su problemática, la va a rechazar, se va a amigar, puede ser padre, puede ser el hijo, o sea, transferencialmente uno podría caer en lugares que no corresponden. Pero eso no quiere decir que uno no le pueda afectar. De hecho, claro que afectan. Tenemos, bueno, uno cuando ve que empieza a trabajar con una persona, por ejemplo, en una primera entrevista, una segunda entrevista, y se da cuenta que la problemática de ese paciente nos puede afectar directamente por nuestro momento personal, por ejemplo, y de repente lo que es bueno es poder derivarlo. Claro. Ahora, cuando uno está trabajando hace 2 años con el paciente, no lo puede derivar. Tiene que tratar, para eso hay una instancia que se llama el análisis de control. ¿Qué es el análisis de control? Es verte con una suerte de supervisor. Es un supervisor que haga un poco de tercero ahí para que nosotros expliquemos los inconvenientes, los problemas que tenemos con determinado paciente. El paciente no nos puede dar lástima, por más terrible que sea su discurso. Hace poco escuché un caso que me pareció muy interesante. Es una clínica argentina que se llama Pausa, que es una clínica que trabaja con casos de urgencia, casos de gente que está muy traumatizada, que no puede hablar, que todavía no puede expresar lo que le pasa. Están como en shock. En shock, cosa muy terrible. Entonces, este analista cuenta el caso que ve a una mujer, y la mujer estaba haciendo un duelo muy terrible porque le habían asesinado a su hijo. Wow. Asesina a su hijo y ya empieza a contar, y el hijo era un ladrón que entró a robar un supermercado y muere en un enfrentamiento con un guardia. Bueno, eso genera todo un tema en esta mujer, el lado del amor, del hijo que se murió, una cosa, ¿no? Pero el analista no se engancha a eso, ¿no? Que era lo que primero, empatizar con el sufrimiento, el dolor, una mujer que está quebrada por el dolor, y él sigue escuchando, y la mujer en un momento hace como una especie de clic y dice: hace 6 meses antes de morir, mi pareja me dijo que mi hijo andaba en la droga y andaban con malas juntas. Dice, y en ese momento, dice la mujer, yo me di cuenta que mi hijo no era mi hijo. Para que diga eso, el analista le fue acomodando, la fue escuchando, o sea, sale de la situación esa dramática, puntual de la muerte del hijo, para ponerse en otra escena que es mucho más terrible para esta mujer, que es el desconocimiento del hijo que ella creía tener. Ella, a partir de eso, puede empezar a dar una cantidad de detalles y puede realmente consultar. Es ahí que consulta. O sea, pero para eso el analista tiene que alejarse un poco de la conflictiva tan espantosa de esta paciente. Porque si no, ¿qué hacemos? La abrazamos y nos podemos llorar. Claro, vamos a llorar juntos. Eso es lo primero. Ahora, eso no quiere decir que en la escucha diaria del sufrimiento y de la angustia no nos afecte. Porque si uno dice, bueno, no sé, un obrero de la construcción a los 20 años tiene problemas en la columna por el esfuerzo que hace, o alguien que trabaja en una computadora 10 horas por día, a los 20 años tiene problemas en las articulaciones, en artritis en las manos, ¿qué le pasa a un psicólogo si escucha 8 o 10 horas por día pacientes con sufrimiento y dolor? Yo creo que le pueden pasar muchas cosas se ponen en el cuerpo. Por eso me parece que es muy importante el análisis personal, el análisis de control, y en el caso mío, una cosa que a mí me ha servido mucho es escribir. Escribir. Y ahí entramos a tu faceta que a mí me resulta apasionante, que es, bueno, voy a redundar, pero tu pasión por divulgar. ¿Por qué? ¿Es necesario divulgar la psicología, por ejemplo? Yo no sé si mi pasión es divulgar, pero sí sé que la gente lo ve. O sea, lo haces apasionadamente. Que hay que tomarlo como algo que, indudablemente, aunque yo no fue mi principal interés, aparece. Quizás ahí tenga que ver la influencia de Oliver Sacks, ¿no? Como un escritor que a mí me influenció, porque dije, ¿cómo un neurólogo puede escribir casos desde un lado tan humano? Eso fue lo primero que me impactó. Yo lo que tengo es una necesidad de escribir para poder entender algunas cosas. Que eso después se convierte tiene como efecto la divulgación, me parece que es bárbaro. Pero mi efecto no es quiero ser un psicoanalista que divulgue, no. Yo quiero ser un escritor que escriba, y las cosas que me surgen son estas, que tienen que ver con mi clínica. Tomando Oliver Sacks, por ejemplo, que es uno de mis referentes mayores. Si eso además suma en la divulgación, mucho mejor. ¿Qué mejor que esto? Claro, Oliver Sacks tiene algunos libros apasionantes. Increíbles. Incluso hablando sobre problemas neurológicos que tenía él. Sí, por supuesto. También, ¿no? Por supuesto. Creo que uno de los libros más emblemáticos es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Claro. Que muestra también el potencial de
no sé si la palabra es locura, pero hasta dónde puede llegar la cabeza de alguien. Sí. Un individuo que va a un psicólogo o psiquiatra, un neurólogo, no sé, dice, ¿qué es eso que tiene al lado? Y era la esposa y dijo, un sombrero. Sí. ¿No? Bueno, ese fue uno de sus libros más emblemáticos, ¿no? Es interesante que Oliver Sacks hace un recorrido desde la clínica como médico y poco a poco va haciendo como una introspección y sus últimos libros terminan hablando de él y uno entiende por qué se dedicó a la neurología y por qué se dedicó a ese tipo de pacientes, porque lo tocaban a él. Porque era él. Yo creo que uno está tocado también de uno en lo que escribe, ¿no? Y cada uno hace el recorrido que puede. Y me parece que en ese sentido Oliver Sacks es increíble. Ahora, a mí me queda una cosa con Oliver Sacks. Además, nosotros hemos hablado en algunas oportunidades fuera de cámara sobre Sacks. Que no sé si estoy en lo cierto, vos me podés corregir, pero puede ser que cuando hace su autobiografía no habla o habla muy poco de que en realidad de que él era homosexual, como que ahí igual siendo ese tipo tan inteligente que había trabajado sobre tantas cosas, se guarda su muerto en el placar, digamos. Sí, pero lo toca poco, pero lo toca. Yo creo que es su obra póstuma, es decir, bueno, miren, acá atrás del médico y del neurólogo y del famoso escritor hay una persona que le pasa esto, porque él en el libro cuenta sus problemas como la homosexualidad, que no es lo mismo que hoy. En ese momento era como muy terrible, sobre todo en la sociedad de Estados Unidos, que sabemos lo que es. Sí, estamos hablando, empezó a escribir en la década de 50. Pero pasó muy mal, pasó muy mal. Entonces él ahí cuenta y uno entiende muchas cosas más de él, ¿no? Bueno, quiero hablar de algunas otras cosas que de repente algunas quedaron medio salpicadas en el medio, pero... así como antes de repente la psicología no estaba tan bien vista y ahora se ha incorporado naturalmente a la vida, pensaba si tiene algo que ver el mundo en el que vivimos para que se haya incorporado tan naturalmente. Sí. Los últimos 20, 25 años son de algunos cambios, sobre todo en la comunicación, brutalmente acelerados en comparación con los miles de años de historia que hay para atrás. Tal cual. ¿Cuánto nos enloquece eso? Enloquece entre comillas, ¿no? O sea, la locura... siempre estuvo presente, hoy es otro tipo de locura. Lo que me parece que hoy, el gran problema que tenemos es que hay una locura que no tiene ideología. O sea, hoy la locura es como la pura pasión, ¿no? El odio en las redes, por ejemplo, la indignación, los movimientos que tienen, pero no hay como, digamos, un movimiento atrás, una ideología que sustente eso. Entonces, más primario. Estamos, sí, en un momento más caótico. ¿Por qué? No es que sea la única verdad, ojo, es una lectura psicoanalítica, ¿no? Justamente los paradigmas que antes nos hacían funcionar como ideal, hoy no existen. O sea, el paradigma de la familia no funciona, el lugar del padre está muy cuestionado, los lugares de referentes también. Entonces, empiezan a deslizarse otras cuestiones como los lugares técnicos. Entonces el psicólogo, como decíamos hace un rato, empieza a caer en un lugar que es más paterno que otra cosa. El psicólogo es el que tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Claro. Y eso yo creo que es un problema, porque vivimos en un mundo... ahora me pasaba con esto de la película El Guasón, ¿no? Que está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer, el tema de la salud mental, el tema del lugar del paciente psiquiátrico. Yo creo que eso la película no lo propone, uno lo puede leer desde ahí, pero sí muestra un caos general que se vive en el mundo actualmente y cómo hay personajes, como sí pasa en la película, que intentan desde el liderazgo, es decir, yo puedo arreglar el problema, desde mi poder, y no hay una ideología atrás. Son personas, lo vemos en la actualidad. Hay referentes que uno podrá decir son buenos o malos, ese es otro tema. Lo vemos en la campaña electoral, digamos. Que dicen, y me refiero sobre todo a otros países, ¿no? Donde aparecen estas figuras que son vacías en su discurso, pero que aparecen como que pueden remediar lo que pasa. Cosa absolutamente absurda, ¿no? Y aparecen estos personajes que son entre lo bizarro y lo poderoso, que es la peor combinación posible, ¿no? Pero eso es lo que dejan contentos al votante / paciente que llega y te dice dame la pastillita para estar mejor. Exactamente, exactamente. Este hombre lo va a arreglar, esta pastilla lo va a arreglar, este tip lo va a arreglar, esta herramienta lo va a arreglar. El problema es que después de que no lo arregló pasó un tiempo y está peor. Y es peor, y es lo que estamos viendo en el mundo. Me queda una última. ¿Y todo esto cómo es eso? Porque palabra de moda desde hace un tiempo que es somatizar. Y el cuerpo termina procesando todas estas angustias y este caos. Yo creo que lo que se ve en este tiempo es un gran problema a nivel de lo simbólico. O sea, esto de los ideales que no funcionaban. Lo que antes era síntomas a nivel de la represión, conversiones, síntomas obsesivos, que sí lo sigue habiendo, ¿no? Síntomas fóbicos, que también lo sigue habiendo. Ahora lo que se ve con mucha fuerza es el cuerpo. El cuerpo se empieza a comprometer y no puede simbolizar una cantidad de cosas. Entonces, cuando no se simboliza, una de las posibilidades es que aparezca por el lado del cuerpo.
Hoy vemos que todo el mundo tiene o ansiedad, que es algo a nivel del cuerpo, es una cuestión emocional, ¿no? Del humor, o estas famosas fibromialgias, que son dolores en el cuerpo inespecíficos. O sea que el cuerpo, o lo que se está viendo mucho también es cuestiones a nivel de la piel, enfermedades que algunos relacionan también con la alimentación y el tipo de químicos que estamos consumiendo a veces sin saberlo, ¿no? Pero el cuerpo aparece en el centro de la escena. O sea, personas que experimentan por el lado del cuerpo algún conflicto que no pueden transmitir. O sea que la cabeza y el cuerpo no están tan disociados. No, al contrario, para nada, para nada. Muchísimas gracias por la visita, Jorge. Un placer la charla. Como siempre, gracias. Arriba.